Hola, en este video vamos a ver de manera muy express cómo realizar cada uno de los pasos que tiene este práctico. ¿Ya? Lo primero es abrir YALView. Cuando tenemos YALView, ya yo acá he cerrado las ventanas emergentes que aparecen en forma automática cada vez que uno abre YALView. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente, ir al menú Archivo, File y vamos a ir a la opción Input Alignment y vamos a colocar desde Archivo. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer acá es abrir un archivo que ustedes deberían descargar, que es este archivo .fasta que tiene las secuencias de coronavirus, que se llama COV sequences. Entonces, seleccionamos el archivo y lo abrimos. Entonces, eso lo que va a hacer es abrir una nueva ventana en YALView, que es la que estamos viendo acá, y tiene todas las secuencias cargadas, pero estas secuencias que están acá, como ustedes pueden ver, vamos a recorrer hacia el lado, no están alineadas, ¿ya? Son las secuencias FASTA que uno puede descargar directamente de una base de datos, ¿ya? Entonces no están alineadas, por lo tanto lo que hay que hacer ahora es ejecutar un alineamiento de múltiples secuencias, ¿ya? Acá podemos ver que cada secuencia, ¿no es cierto?, se identifica por una etiqueta. Acá arriba tenemos una regla numérica para indicar como la posición en la columna del alineamiento y acá tenemos algunas otras gráficas que nos indican respecto de la calidad del alineamiento, pero que en este sentido en este momento no tiene sentido porque no hemos alineado. Entonces, ¿cómo alinear múltiples secuencias? Entonces vamos a Web Service, vamos a alineamiento y acá tenemos una serie de distintos software que se pueden utilizar para hacer alineamiento de múltiples secuencias y nosotros vamos a ejecutar acá utilizando un software que se llama Clastal y lo vamos a hacer con parámetros por defecto. Sobre esto se puede profundizar bastante qué tipo de software y parámetros se pueden hacer, pero para efectos del práctico la idea es construir un alineamiento. Lo que hace esto es contactar con un servidor externo, que es el servidor de Clastal W. Ahí pueden ver ustedes que está corriendo la realización del alineamiento y ahí está recolectando los resultados y aparece entonces una ventana nueva con el alineamiento múltiple. Ya, esta la vamos a agrandar un poco para mirarla en detalle. Entonces, solo a modo de comparación, vamos a tener esta que es la anterior, que acá vemos que las secuencias no estaban alineadas y esta ventana resultante que tiene las secuencias alineadas. ¿Ya? Entonces ya podemos ver que se aprecian algunos bloques donde en el fondo los aminoácidos de las distintas secuencias fueron formando estos alineamientos y tenemos la aparición de algunos gaps en aquellas regiones donde no hay un aminoácido homólogo entre las secuencias. ¿Ya? Una forma de ver esto un poco más claro, porque así no se ve también sin colores, es que vayan acá al menú donde dice Color y seleccionan Clastal X. ¿Ya? Y esto lo que va a hacer es aplicar un esquema de colores sobre el alineamiento y ese esquema de colores es con referencia como a los tipos físico-químicos de cada aminoácido. ¿Ya? Entonces asigna un color como a tipos físico-químicos similares y así entonces uno puede hacer también una lectura del alineamiento y ver, por ejemplo, que cómo se alinean o cómo quedaron agrupados estos aminoácidos. ¿Ya? Lo ideal acá, ¿no es cierto?, es encontrar, por ejemplo, cosas como esta columna que estamos viendo aquí. Aquí hay puros ácidos asparticos en toda la secuencia, entonces queda perfectamente alineada la columna, ¿ya? Sin embargo, este alineamiento, como era sobre secuencia, ¿no es cierto?, de longitud total de la proteína Spike, vemos que hay varias regiones que tienen gaps, como esta de acá o esta de acá. Y en el fondo hay una gran mayoría de las secuencias quedaron con gap y otras menores quedaron sin gap. Y eso probablemente se puede explicar porque hay un fenómeno de inserción o de lesión, ¿cierto?, en alguno de los genes que originan a cada una de estas secuencias. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es un procedimiento para limpiar un poquito este alineamiento, sobre todo, por ejemplo, por este tipo de regiones donde hay una sola secuencia o un par de secuencias que tiene información de aminoácidos y las otras no. ¿Ya? Entonces nos vamos a tratar de quedar con la mayor información posible. ¿Dónde está la información? Donde hay en el fondo aminoácidos alineados, como puede ser, por ejemplo, esta región que estamos viendo ahora. Entonces, ¿cómo limpiarlo? Una forma sería manualmente ir borrando estos segmentos, pero lo vamos a hacer de manera automatizada. Entonces, para eso, lo que podemos hacer es que, bueno, si yo pincho acá una secuencia y aprieto Control A en el teclado, se selecciona todo el alineamiento y lo que puedo hacer ahora es sobre el alineamiento apretar botón derecho, selección y colocar Output to Text Box y vamos a seleccionar ahí el formato FASTA.
Entonces, lo que va a suceder es que aparece acá una nueva ventana y lo que tenemos aquí es el mismo alineamiento que estamos viendo en la ventana de atrás, pero exportado a formato FASTA, ¿ya? ¿Y por qué? Porque lo vamos a llevar a otro software que nos va a ayudar a limpiar este alineamiento. Entonces aquí yo puedo seleccionar todo, lo copio y me lo voy a llevar a otra herramienta web que ustedes ya tienen el link, que se llama Gblocks. Acá yo estoy utilizando uno de los enlaces sugeridos de Gblocks, pero funciona igual en todos. Lo que hay que hacer es pegar acá el alineamiento, ¿ya? Entonces voy a colocar control V, el que acabamos de copiar de YALView, y acá vamos a correr esta herramienta con sus parámetros por defecto, es decir, no vamos a tocar nada acá. Ya, ¿qué es lo que hace esta herramienta? Esta herramienta lo que hace es analizar el alineamiento y quedarse con aquellos bloques donde exista la mayor cantidad de información posible. Por ejemplo, descartando, como lo mostramos anteriormente, aquellos bloques que tenían menor cantidad de información aminoácica y tenían mayor proporción de gaps, ¿ya? Y con eso nos va a ayudar para poder hacer otros análisis posteriores, como por ejemplo construir un árbol, que lo vamos a ver enseguida. Entonces aquí hacemos submit y esperamos la ejecución de Gblocks. Ya, esto es en general bastante rápido, ya no debería tomarse menos de un minuto o algunos segundos en calcularse. Y vamos a ver el resultado y les voy a mostrar cómo tenemos que rescatar los resultados. Ya, este proceso se llama curación de alineamientos. ¿Ya? ¿Por qué curación? Porque en el fondo lo que estamos buscando es tratar de maximizar la información. Entonces, acá vamos a analizar un poquito los resultados para que tengamos en el fondo una idea de qué fue lo que pasó. Si ustedes se fijan de acá, lo que tenemos en el fondo, este es el resultado de la ejecución del programa Gblocks. Y voy a ir bajando acá porque es importante notar lo siguiente. Fíjense que en algunas como secciones del alineamiento le dibujó una barra azul acá abajo, ¿ya? Entonces la barra azul van a ser justamente como las posiciones del alineamiento original que le entregamos a Gblocks con las cuales nos vamos a quedar. Y las que no tienen barra azul las vamos a descartar. ¿Por qué? Porque de acuerdo a Gblocks hay un criterio ahí de selección que no se cumple, ¿ya? Si quieren saber un poco más respecto al criterio de selección, pueden consultar el paper de Gblocks, que es muy sencillo de revisar y entender cuál es el criterio, ¿ya? Pero es un criterio en el fondo de análisis como estadístico y sistemático, ¿ya? Entonces todos los bloques azules son los que se quedan y los que no tienen barra azul son los que se descartan, ¿ya? Entonces seguimos bajando, en el fondo se puede apreciar que hay algunas regiones seleccionadas y otras que no. No siempre coincide como con regiones en el fondo que solamente tengan como hartos gaps. Se fijan que hay otras regiones por ejemplo, como esta acá, donde en realidad no hay tanto gap, en realidad está lleno de aminoácidos, pero igual la descartó. Y eso es porque hay algunos criterios también como de conservación, es decir, de similitud entre las distintas secuencias para aceptarla o descartarla, ¿ya? Bueno, sigamos hacia el final. Bueno, ahí hay más bloques seleccionados. Eh, Tenemos lo siguiente. En el fondo, acá nos muestra como que hay 21 bloques seleccionados, ¿ya? Del total de alimentos se armaron como 21 bloques. Y esos 21 bloques, ahí están los rangos de aminoácidos, o sea, digamos, perdón, de las columnas del alineamiento que fueron seleccionadas, ¿ya? Y que en el fondo corresponden al 51% de las 1520 posiciones originales que tenía el alimento. O sea, después de curarlo nos quedamos con el 51% del alineamiento original, lo cual igual es bastante. ¿Ya? Y lo que vamos a tener que hacer acá es, vamos a tener que devolver este alineamiento al YALView, ¿ya? Porque aquí se va a generar un nuevo alineamiento. Entonces lo que vamos a apretar acá es sacar este output que dice alineamiento curado en formato FASTA. Entonces si se presiona aquí, se abre una nueva pestaña y acá tenemos el alineamiento curado, que está en formato FASTA. Se fijan que está totalmente limpio, no tiene gaps, ¿ya? Entonces esto en el fondo son bloques seleccionados. Los bloques seleccionados se concatenan entre sí, se unen para armar este pseudo alineamiento o reproducir este alineamiento nuevo a partir de la selección de los bloques, ¿ya? Entonces acá lo que vamos a hacer es seleccionar todo, lo vamos a copiar y lo vamos a llevar de vuelta a YALView. Entonces vuelvo acá al YALView que estaba trabajando y vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir de nuevo a File, vamos a hacer Input Alignment, pero esta vez vamos a seleccionar From Textbox. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a pegar el alineamiento acá, ¿ya? Entonces, esto es lo que nos trajimos de Gblocks.
New Window para generar el nuevo alineamiento y aquí lo tenemos. Entonces, esta ventana que estamos viendo acá es el alineamiento de secuencias curado, ¿ya? Es decir, primero tomamos la secuencia, la alineamos con Clastal, nos llevamos ese alineamiento a gblocks, lo curamos para borrar aquellas secciones, ¿verdad? Que no tenían mucha información y nos quedamos con este alineamiento curado. De nuevo podemos aplicar la máscara de color para ver el alineamiento. Entonces ya acá tenemos un alineamiento curado. Esto, por ejemplo, es súper útil cuando uno quiere hacer análisis filogenético más adelante, borrar aquellas posiciones que en el fondo tienen poca información y que no le van a ayudar, por ejemplo, a un algoritmo de análisis filogenético a construir un buen árbol, ¿ya? Entonces, finalmente lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Vamos a tomar esto y vamos a construir un árbol. Entonces voy a posicionarme acá sobre una secuencia, voy a apretar Control A para seleccionarlas todas y vamos a calcular un árbol o PCA, ¿ya? Eh, Análisis de componente principal, por supuesto, el PCA y la opción también de calcular un árbol. Entonces vamos a dejar esta opción, vamos a calcular un árbol utilizando un algoritmo que se llama Neighbor Joining y acá se va a utilizar una matriz de distancia que es la Blossom 62, la matriz de sustitución. Y vamos a calcular. Y vamos a tener inmediatamente el árbol calculado, que es el que tenemos aquí. Que se lee o se interpreta como de la misma manera en la cual ustedes interpretaban los dendrogramas que construyeron en el práctico pasado. Entonces, acá, por ejemplo, podemos ver que cómo agrupa, ¿no es cierto?, la secuencia SARS-CoV-2 de humano con este coronavirus de murciélago, ¿no es cierto?, HKU4. Este grupo, ¿no es cierto?, es un grupo hermano de este otro grupo que tiene al SARS-MERS. Hay otra secuencia de MERS y también hay unos eh, otros coronavirus, ¿no es cierto?, de murciélago también. Y hay un tercer grupo más distante que tiene otras clases de coronavirus que parece que no están tan directamente emparentados con esta secuencia de acá. Otra cosa interesante que se puede hacer aquí con esto es lo siguiente. Aquí voy a cerrar esta ventana porque ya no sirve mucho. Pero si ustedes presionan con el mouse, perdón, en alguna parte acá del árbol, se fijan que se genera el umbral de corte que habíamos visto anteriormente y separa los grupos. Y fíjense cómo se va cambiando el color en el mismo Yalvio para generar los distintos grupos, ¿ya? Si yo pongo un corte acá, tengo uno, 2, 3, 4, 5 grupos distintos y ahora lo que puedo hacer acá es volver al alineamiento y ordenarlos, en este caso por grupo, ¿ya? Por grupo del árbol, digamos. Entonces, ahí ustedes pueden ver más claramente, por ejemplo, los patrones de conservación entre cada grupo de coronavirus que ustedes están analizando. Entonces, ahí se puede apreciar, por ejemplo, se fijan que el grupo de arriba que tenía como el de alpaca, ¿no es cierto? A este virus, ¿no es cierto? De porcino, de conejo, ¿no es cierto? Que tienen bastantes similitudes entre sí a nivel de secuencia. Eso se puede notar fíjense por los colores del alimento, lo bien en el fondo organizado que queda el alimento de múltiples secuencias, hay alta conservación. Y lo mismo se puede también apreciar en los otros grupos, pero los grupos entre sí tampoco coinciden tanto porque son distintas familias probablemente o distintos grupos de coronavirus, ¿ya? Con eso entonces, en el fondo aquí están como todos los pasos que uno necesita hacer para crear eh, digamos, las distintas partes del eh, práctico que tienen que construir, ¿ya? Y entonces ahí pueden ir navegando en este video si es que necesitan apoyo durante el desarrollo del práctico.